Listo, para la clínica. Digamos que este es el tempo que nos cuentan o que nosotros contamos para empezar la pieza. Voy a apagar esto. Entonces la idea sería recordarlo, contar a la banda ese tempo y empezar a tocar en ese tempo. Solo porque uno está tocando con una máquina no quiere decir que uno también va a sonar a máquina. Es más importante lo que le llamamos groove, que como sabemos, para que se dé el groove tiene que haber relajación por un lado, por otro lado tiene que haber conciencia del espacio, del tempo, de la subdivisión, que vamos a hablar ahorita en un ratito, y tiene que haber lo que le llamamos feeling, o sea, estar tocando con intensidad y con intención, según el tipo de composición que estemos tocando. Entonces, si estamos poniéndole toda nuestra buena vibra, aparte estamos respetando la subdivisión, ya sea que sea tresillos o semicorcheas y el estilo que sea, y además lo estamos haciendo de forma relajada, automáticamente se va a dar el groove. Si no estamos relajados, estamos tensos, o si estamos cansados, aburridos o nerviosos, o si no tenemos clara la subdivisión, no va a haber groove y vamos a estar peleando con el instrumento. La idea es que cuando uno toque sea diversión. Por eso incluso en otros idiomas, en inglés, francés y otros idiomas, le dicen jugar, porque de eso se trata, de divertirse. Si uno está sufriendo en el escenario, sudando, no porque haya calor o porque haya muchas luces, sino porque uno está nervioso, está sufriendo, entonces ya no es algo divertido, sino está uno tal vez nervioso por no confundirse, está uno ansioso porque viene una parte que uno no la tiene bien ensayada. Entonces, entre más relajado uno esté, más puede entregarse uno a la música, y si aparte uno ha practicado por su cuenta tener bien el pulso y la subdivisión, entonces va a haber groove. A veces pasa que venimos venimos tocando una canción que es en este tempo que estaba poniendo yo hace un rato. Y esa canción duró 5, 6 minutos, 7 minutos, y de repente después viene una balada. Entonces pues, nosotros vamos a tender a querer correr, o si venimos al revés, venimos de una balada y empezamos una pieza rápida, vamos a tender a quedarnos atrás. Entonces a veces es como un poco difícil instantáneamente uno en su mente y también sintiendo el pulso pasar de algo de un estilo y de un tempo y de una intención a otra totalmente distinta. Lo que podemos hacer también, eso yo incluso tengo problemas hasta la fecha con eso para contar las piezas antes de empezar. Por ejemplo, a veces cuento una pieza muy rápido, a veces la cuento lenta. Por ejemplo, si la pieza es en este tempo, yo a veces sin querer la cuento aquí, o la cuento aquí, pero no aquí, que es donde es originalmente. Se parecen un poco, pero ya con la melodía y todo sí va a haber, y digamos si hay un cantante y su fraseo está hecho para cierto tempo, uno tiene que tener cuidado como baterista de no acelerarlo o ponerlo más lento. Algo que se puede hacer también es antes de dar la cuenta a los demás miembros del ensamble, estar uno seguro de cuál es el tempo. Recordar bien, por ejemplo, la parte del coro y empezar como uno a tocar con la baqueta en la pierna o moverse de cierta forma. Y cuando uno ya se siente totalmente seguro, entonces uno ya empieza a chocar las baquetas
y hasta después puede dar la cuenta a los músicos, y lo aconsejable es que sean 2 compases de cuenta. Decir, por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 3, 4. A veces no hay tiempo para todo ese ritual, pero es lo aconsejable y digamos es muy útil para que todos empiecen con seguridad desde el primer tiempo del primer compás, y no que empiece la composición como flotante y de repente ya sobre la marcha todos vayan cazando, sino que se oiga desde un inicio de una forma sólida. En un estándar de jazz, por ejemplo, si la forma es A, B, A, es decir, la melodía principal que se repite 2 veces, luego una melodía contrastante y luego regreso a la melodía, cada una de las cuales comúnmente tiene 8 compases, y luego empezar a ver qué es lo que hizo el baterista, no al revés. O por ejemplo, podemos estudiar cosas muy específicas y cuando ya las tengamos podemos irnos a lo general, pero de cualquier forma siempre poner atención a la forma, porque eso es lo que nos va a sacar adelante, sobre todo cuando estemos tocando en vivo con músicos. No es tanto que, la que chilero el feel que hice antes de entrar al coro, pero de ahí no me recuerdo si el coro era una vez o 2. Entonces eso a veces es más importante saber bien la forma, si es verso, coro, solo de guitarra, otra vez un verso, y no tanto si toqué el ton pequeño o el grande, o si este golpe era con la derecha y aquí hacía algo con la izquierda. Es muy importante la forma, y luego que ya tenemos la forma, ver como los acentos principales o las frases que hay que apoyar, porque al final de cuentas el papel de un baterista dentro de un ensamble obviamente es ser como la columna vertebral, llevar el tempo para los demás músicos, ser como, por decirlo así, como el metrónomo de los demás músicos, pero también aportar algo, no solo ser como esto. Porque si no, para eso podemos poner una máquina, sino también la idea es aportar algo, y podemos aportar algo apoyando algunos acentos que haya dentro de la música. Entonces quisiera hablar ahorita un poquito de eso, que es lo que se le llama técnicas de ensamble, o sea, técnicas para tocar dentro de un ensamble. Y básicamente se dividen en 2 formas de apoyar a los demás músicos. Uno son las figuras de sección, otros son las figuras de ensamble. Las figuras de sección, como el nombre lo indica, es cuando solo una sección de la banda hace la figura. Voy ahorita a poner ejemplo porque voy a poner como ejemplo una big band, porque es como lo más fácil de visualizar en cuanto a sección, en cuanto a ensamble. Por ejemplo, en una big band puede haber figuras que solo las haga el piano, el bajo, la batería y la guitarra, y no las hace nadie más. Entonces esas figuras las hizo una pequeña sección de la banda. En cambio, las figuras de ensamble son figuras que hace todo el ensamble. En el caso de una big band, los acentos o esas figuras las hace los saxofones, las trompetas, los trombones, y aparte la sección rítmica, que sería piano, bajo, batería y guitarra. Por ejemplo, que nosotros tenemos un acento en el primer tiempo del compás y otro acento en el contratiempo del segundo tiempo, es decir, en lo que le llamamos cuando estamos contando 1, and 2, and 3, and 4, and 1, sería en el 1 y en el and del 2, 1, and 2, and 3, and 4, 1, and 2, and 3, and 4, 1, and 2, and 3, and 4. Entonces, si estamos tocando una pieza y surgen esas figuras para apoyar, solo es el primer tiempo y el contratiempo del 2, y solo lo va a apoyar el piano, la guitarra, el bajo, en la batería, y no lo va a apoyar ni los saxofones, ni las trompetas, ni los trombones. Entonces yo puedo seguir el mismo ritmo que voy tocando y sin destruir eso apoyo la figura. Lo podría haber hecho también con bombo. 1, 2, 3, 4. O una mezcla
bombo y redoblante. 1, 2, 3, 4. O al revés, redoblante y bombo. 1, 2, 3, 4. Ahí nos encontramos con una situación. Estamos en contexto jazz y estamos tratando de apoyar una figura de sección. Ya ahorita se puso un poco confuso porque uno dice, bueno, entonces hay 4 formas de apoyar una figura de sección. Hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. Entonces, para poder hacerlas todas, me voy a poner a practicar cada figura que encuentre de esas 4 formas distintas. No es tanto así, hay libros que le ponen a uno a ejercitar eso. Y no es que esté mal, obviamente cualquier cosa que uno practica le deja mucho y es muy valiosa. Pero también no tenemos 25 horas diarias, 8 días a la semana para estudiar y hay que tomar, digamos, como lo más práctico. Entonces, ahí es donde entra el tema de lo que le llamamos articulación. Y la articulación se refiere a si son sonidos cortos o sonidos largos. Por ejemplo, eso que yo les decía, figura de sección, solo lo tocan piano, bajo, guitarra y batería, pero es en un registro bajo, por ejemplo. O sea, es en las notas bajas del piano, de la guitarra y del bajo. Entonces, para apoyar eso, que es en un registro bajo, lo ideal sería apoyarlo con el bombo, porque es el instrumento de los que conforman la batería que más está en ese registro de los otros instrumentos. Si fuera una nota que queda en el registro alto de esos instrumentos, entonces es más práctico apoyarlo con el redoblante, porque esto imita más a un registro alto de piano, guitarra, etc. O también puede ver, como les decía, con sonidos largos y cortos. Si, por ejemplo, esa nota que tenemos en el primer tiempo es una nota larga, por ejemplo, en este caso lo más largo que podríamos tener antes de la siguiente nota sería una negra con punto. Entonces nos da más sensación de algo largo el bombo que un redoblante. Esto da sensación de algo más corto, más staccato, y esto de algo más legato. Entonces apoyamos esa negra con punto con el bombo y luego digamos que en el contratiempo del 2 lo que tenemos es una corchea, la apoyamos con el redoblante, porque da sensación de corchea, de algo más staccato, de algo más corto. Entonces a eso es a lo que me refiero con articulación. Y depende de la articulación o lo de los sonidos cortos, largos, graves o agudos. Así vamos nosotros a orquestar, es decir, a distribuir las notas en la batería. Entonces podríamos, digamos, figuras como esa, tal vez lo podríamos practicar de las 4 formas, pero ya hay ciertas figuras que se encuentran muy comúnmente en la música, que prácticamente siempre van a ser de una misma forma. Entonces no vale la pena hacer tantas combinaciones. Y también depende del tempo. Por ejemplo, si eso mismo que yo les decía, 1, 2, 3, 4, es en un tempo muy rápido. Si meto el bombo, puede ser que yo me salga de balance, que me trabe, que empiece a bajar el tempo, porque quiera que no, el bombo es como más aparatoso de tocar. Y también, aparte de los problemas de mecánicas que yo tenga de mis movimientos que pueda tener aquí, también puede ser que ensucie la música. O sea, puede ser que la música se oiga como muy saturada, porque en un tempo rápido poner 2 bombos muy juntos y en un estilo de jazz y de big band se puede oír demasiado sucio o saturado. Entonces ahí, aunque fueran sonidos bajos y largos, entre comillas, porque si es un tempo rápido no pueden ser muy largos, puedo usar el redoblante. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Entonces
esa es una de las cosas que nos empieza a facilitar nuestra práctica, darnos cuenta que la articulación y la orquestación también depende del tempo. No es lo mismo ir 1, 2, 3, 4, que si estamos puede también sufrir de estar saturada por estar acentuando con el bombo, que es un sonido que llena más y que puede saturar más. Eso sería en cuanto a figuras de sección. Ahora, en cuanto a figuras de ensamble, que son figuras que hace toda la banda, ahí sí, digamos, la diferencia con las de sección es que abandonamos el ritmo para poder hacer la figura. Es decir, siguiendo con el mismo ejemplo, en lugar de hacer esto, 1, 2, 3, 4. Abandono el ritmo, es decir, abandono esto para hacer la figura. Sería, lo voy a hacer ahorita en una forma básica y luego les voy a hablar de otro elemento que hay que tomar en cuenta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces dejé de hacer esto para apoyar la figura que era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y luego ya retomo de nuevo el patrón básico de jazz. Lo que les iba a hablar, no sé si ustedes sintieron raro ahorita lo que hice, pero no se ve muy musical parar, hacer la figura y regresar otra vez y dejar esos espacios en blanco, no porque se quiera llenar, sino nada más porque lo que queremos es preparar esas figuras. Entonces ahí es donde viene ese otro elemento, además de la articulación y la orquestación, las preparaciones. Las preparaciones no son más que frases que hace el baterista que sirvan para dar continuidad a las figuras que se apoyan y que además estamos ayudando a los demás músicos a hacerlas. Por ejemplo, un trompetista, un saxofonista, un trombonista, cuando están practicando y les aparece una figura de ese tipo, tal vez, digamos, si ellos la están solfeando nada más y cantando sin tener el instrumento en la boca, ellos tal vez van a valerse de sonidos para poner esas notas en su lugar. Por ejemplo, ellos van a decir 1, 2, 1, 2, 3, 4, por decir algo. O sea, ese es algo con lo que ellos están ayudando como para cantar la nota sincopada en el lugar donde va, en el contratiempo del 2. O incluso solo con hacer esto, 1, 2, 3, 4, y a veces tienen un movimiento corporal. O sea, no hay alguien que cuando esté solfeando o cantando algo diga porque entonces ni siquiera lo va a poner en el lugar donde es, sino siempre uno se vale de algo, un chasquido, un sonido con la boca, un movimiento con el cuerpo, con la cabeza, para poner la nota en su lugar. Entonces, eso es como una analogía en cuanto a que cuando está la banda tocando, como sabemos, una banda, no importa de cuántos integrantes sea, debe sonar como un solo cuerpo, digamos, o como una sola persona. Entonces, así como este trompetista, saxofonista, trombonista se vale de un chasquido, un sonido con la boca para poner esa nota ahí, también en un ensamble, digamos, la parte del cuerpo que conforman todos esos músicos que hace el chasquido o ese sonido con la boca es el baterista, para que ellos puedan emitir el sonido. Entonces esa preparación que hace uno es para ayudarles a ellos a que por decirlo así, se agarren de algo para poder ubicar esa nota en el lugar exacto. Entonces, con una preparación simple que sea el equivalente a un chasquido o un sonido con la boca, podemos obtener ese resultado, que sería esto. Un, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Esa sería una preparación en su forma más básica. Obviamente, si esta banda ya se empiezan a conocer todos los músicos, son músicos ya de un nivel muy alto, andan tocando concierto tras concierto, las mismas piezas, entonces ya el baterista se puede tomar ciertas libertades para que esas preparaciones dejen poco a poco de nada más servir para ayudar a los demás músicos y se conviertan en aportar algo musical que además ayuda a los músicos y logra hacer que se establezca continuidad con las figuras y todo, pero ya está uno aportando algo más interesante. Por ejemplo, algo así. Un, dos, un, dos, un. Ahí fui más o menos como de básico a complejo. Obviamente si el tempo es muy rápido no da tiempo de hacer eso y además se oiría sucio o se oiría como que el baterista quiere solear. Incluso ahí ni siquiera hice bien la figura porque la hice a medio tiempo, la voy a hacer de nuevo. O sea, en cuanto las figuras sean más rápidas, tenemos que hacer menos cosas. En un tempo rápido se oiría mejor algo así. 1, 2, 1, 2. Si fuera un tempo lento, ahí tal vez tendríamos oportunidad de hacer. Entonces depende mucho el tempo de la pieza que se está tocando y la figura también. Si por ejemplo viene un pasaje que tiene uno o incluso dos compases y está lleno de figuras, podemos hacer una preparación sota de 2 compases antes. Pero si la figura solo ocupa, como la de ahorita, 2 tiempos, o sea, la mitad de un compás, solo fueron 2 notas, solo ocuparon los primeros 2 tiempos, entonces también nuestra preparación, lo más que debería durar son 2 tiempos. Porque si no estamos haciendo un gran feel y una gran preparación y apenas eran 2 acentitos. Si fuera, por ejemplo, esto, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces sí podemos preparar desde 2 compases antes. 1, 2. Porque tenemos 2 compases para preparar. La figura dura 2 compases también, entonces es como que está balanceado, por así decirlo. Hasta hay como un método que habla de eso, de que según la longitud de las figuras, así va a ser la longitud de la preparación. Entonces, recapitulando en este tema de técnicas de ensamble, figuras de sección solo son figuras que atacan una sección de la banda. No abandonamos el ritmo y las apoyamos con bombo y con redolante. Y figuras de ensamble son figuras ya más importantes que necesitan ser preparadas, articuladas según su longitud y según su registro y orquestadas de una forma adecuada o distribuyendo las notas de una forma adecuada en la batería. Vamos a pasar entonces a la cuestión de la subdivisión. Bueno, solo quería aclarar algo aquí. Por ejemplo, ejemplos que les di ahorita fueron aplicados en jazz. Si fuera aplicado a funk, a rock o a otros estilos de música, se aplica todo exactamente igual. Solo la única diferencia sería que en lugar de tener una subdivisión implícita
que es de tresillo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o sea, todo lo que estuve tocando ahorita estaba basado en eso, estaba basado en tresillos. Entonces, cuando decíamos que había una nota sincopada en el contratiempo del 2, nos referíamos a que está en lo que le llamamos el and del 2, pero no es un and estricto, o sea, no es esto, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, sino es 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4. Es lo que vendría siendo la tercera nota del tresillo del segundo tiempo. Es decir, si estamos contando 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata, 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata, sería 1 tata, 2 tata, 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4 tata, 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4, 1 tata, 2 tata, 3 tata, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero si estuviéramos tocando funk, rock o algunos otros estilos donde no está tresillado a la subdivisión, entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. También el ejemplo que les ponía era con Big Band, pero obviamente puede ser, por ejemplo, un quinteto. Por ejemplo, como lo que vamos a tocar mañana, es un quinteto, entonces puede ser que haya una figura que solo la haga, por ejemplo, la mano izquierda del pianista, el bajo y la batería, y no la haga el saxofonista ni la guitarra, que tal vez está haciendo una melodía junto con la mano derecha del pianista. Y en cambio, una figura de ensamble sería cuando los 5 atacamos una figura. Y en ese contexto de quinteto, ese podría ser un ejemplo o una diferencia entre sección y ensamble. Cuando es un trío, por ejemplo, solo piano, bajo y batería, se acorta más ese contraste o esa diferencia entre sección y ensamble, porque como digamos dentro de un trío, la sección tal vez sería que nada más son el bajo y la batería y el ensamble ya se agrega el piano. Entonces tampoco vamos a ser tan rimbombantes, digamos, para preparar y dar platazos y todo, porque tal vez incluso este es un contexto más acústico con piano de media cola y un contrabajo y la batería, y tal vez estamos con escobillas. Entonces simplemente es como darle un poquito más de realza a las figuras, pero tampoco va a haber una diferencia tan marcada entre sección y ensamble. Y el conteo que hacemos de 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4, ese se deriva de interpretar las corcheas como si fueran tresillos con un silencio en medio de cada tresillo, o sea que solo está la primera y tercera nota de cada tresillo y tenemos un silencio en medio. En los últimos años se ha degenerado un poco el nombre que se le da a eso, y entonces en algunos lados o algunas personas les dicen, sí, eso es tocar interpretado, pero no, o sea, ahí ya estamos como que usando un poco inapropiadamente el término interpretar. Interpretar, como sabemos, se refiere a uno agarrar, por ejemplo, una composición que está escrita o que alguien compuso y como que uno con su instrumento hacer que cobre vida. En cambio, lo otro solo estamos como haciendo de cuenta que las corcheas son tresillos con silencios en medio. Tal vez la expresión llegó a llamarse así porque nosotros decíamos interpretar las corcheas como que si fueran la primera y tercera nota de cada tresillo. Entonces, para no decir toda esa frasezota, se empezó a decir interpretar y tocar interpretado, pero no es del todo correcto y se puede prestar a malos entendidos. La conciencia del tempo es lo que hablamos en un principio, de mantener el tempo, y la subdivisión es otra cosa totalmente distinta. Yo puedo mantener muy bien el tempo tocando algo, pero puede ser que no esté proyectando adecuadamente la subdivisión. Por ejemplo, si estoy tocando aquí y yo hago esto,
Ahí estoy transmitiendo tresillos o estoy transmitiendo semicorcheas. Cabal. ¿Cómo sabemos que estoy transmitiendo tresillos si prácticamente solo hay una nota que no está llevando el tiempo? Es decir, aparte de hacer esto, ahí solo estoy tocando negras. Encima de esas negras podría haber una canción que esté basada en tresillos. Un tata, dos tata, tres tata, cuatro tata, un tata, dos tata, tres tata, cuatro tata. O podría haber una canción que esté basada en semicorcheas. Un iana, dos iana, tres iana, cuatro iana, un iana, dos iana, tres iana, cuatro. Entonces lo único que hice adicional a esto, para que ustedes sintieran que son tresillos, es tocar una nota que está en el tercer tiempo, en lo que sería la segunda nota del tresillo. 1, 2, 3, 4. Un tata, dos tata, tres tata, cuatro tata. 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 Gracias a esa nota que hice ahí, les transmití a ustedes la idea de que era algo basado en tresillos. Si yo hubiera hecho esto, ahí lo que hice fue un leve cambio con ese golpe en el redoblante, pero fue suficiente para transmitir la idea que es algo basado en semicorcheas. Entonces eso es un ejemplo muy claro donde el baterista puede transmitir a los demás miembros del ensamble y también al público si algo está basado en tresillos o si está basado en semicorcheas. Obviamente es como un ejemplo muy básico y muy rudimentario, pero es para demostrar eso. Y entonces todo lo que toquemos, la idea es que esté con esa subdivisión. Si vamos a tocar algo basado en tresillos, y si es algo basado en semicorcheas, o puede ser una mezcla de semicorcheas con sextillos, por ejemplo.
O podemos tomar esos sextillos e irles intercalando silencios para hacer, digamos, de un sextillo la primera, tercera, cuarta y sexta nota. La canción de Poor Tom. Eso también, por cierto, es algo que tenían los bateristas de esa época, que como tenían mucha influencia de yacera, tocaban rock, pero lo tocaban con ese, por decirlo así, con ese brincadito como de basado en sextillos. Entonces era como un punto medio, y eso es algo que nunca han logrado reproducir las máquinas. El ser humano puede tocar algo que no sea esto, pero tampoco es esto. Sino es como en medio, ¿verdad? Entonces cuando tocamos eso se presta para hacer cosas como, o se presta para hacer cosas como, está como en medio de los dos, no es ni sextillo y tampoco semicorcheas. Eso pasa también en el jazz. Cuando estamos tocando un tempo lento, todo va basado en estrictamente en tresillos. Y a medida que aumentamos la velocidad, los tresillos, por decirlo así, se van como aplanando y ya se empieza a oír como algo basado nada más en corcheas. Ya en ese punto es algo basado en corcheas. Lo voy a hacer de nuevo. Y la otra cuestión con la subdivisión es cuando nosotros practicamos en nuestras casas tocar, digamos, si nuestro objetivo es tocar más exacto, más limpio y con una subdivisión más clara, lo que hacemos comúnmente es poner el metrónomo en negras, que es lo tradicional. Por ejemplo, aquí, si estamos practicando rock, por ejemplo, entonces ahí se ve bastante exacto. Si yo, obviamente, yo me daría cuenta si empiezo a caerme atrás o acelerarme o que hubiera alguna inconsistencia, porque no me oiría unido al clic. Me oiría que me salí, que voy por otro lado. Pero a veces también es útil poner el metrónomo en otros valores de nota para ayudarnos no solo a escuchar más claramente el clic, porque muchas veces si nosotros el clic lo tenemos en negras, nuestro propio sonido oculta el clic. Entonces ya no oímos tan claramente el clic porque nosotros no dejamos oír al clic. Entonces si por ejemplo el clic lo ponemos en los ands
podemos oír más claramente dónde está el clic, porque en esos ands no estoy tocando ni bombo ni redoblante en el caso de estar tocando un ritmo de rock, y entonces es mucho más claro. Por ejemplo, sería... Por ejemplo, me salí y se ve clarísimo cuando me salí, porque ya no se está viendo en el A, sino que se está viendo cerca del I o del A. También lo podría poner, por ejemplo, si estoy practicando tresillos. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, un tempo algo más rápido. Entonces estoy viendo el metrónomo como que si fueran tresillos de negra, y eso hasta hace más musical mi forma de practicar, porque es como que fuera otro instrumentista que está ahí tocando conmigo. Por ejemplo, que fuera, no sé, un guitarrista o un trompetista que está tocando, y entonces yo lo voy acompañando. Es como un poco más musical, y también es un poco más difícil, digamos, mantener mi lugar. Entonces es una buena práctica que les recomiendo que hagan. Poner el clic en los ands o en tresillos de negra. También podría ser, por ejemplo, en negra con punto. Por ejemplo, esto. Vamos a ver. También podría ser incluso en los is o en los as, pero ahí ya se pone bien difícil. Por ejemplo, perdón. Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a poner un poco más rápido. Entonces ese tipo de posiciones en las que ponemos el clic nos puede servir para ir adquiriendo mejor conciencia de la subdivisión y también del tempo y de cuántos compases han pasado y todo. La subdivisión de las fusas, lo más práctico es uno basarse en las semicorcheas y obviamente practicarlo primero en un tempo lento. Por ejemplo, que fuera en ese pulso, las semicorcheas van aquí, 1 y ana, 2 y ana, 3 y ana, 4 y ana, 1 y ana, 2 y ana, 3 y ana, 4. Mantengo la mano derecha haciendo semicorcheas y entra la izquierda en medio de cada uno de esos golpes.
Entonces, vamos practicando como agregar un valor a la vez y se vuelve una práctica como más organizada, y también eso nos va a permitir, qué bueno que hiciste esa pregunta, porque eso nos va a permitir acostumbrarnos a pasar de un tempo a otro. A veces hay canciones que digamos en el coro, en un solo de guitarra, qué sé yo, pasan a medio tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos tocando, por ejemplo, y hay que pasar a medio tiempo, ese tipo de práctica de jugar con los distintos valores nos ayuda a que cuando es medio tiempo sea realmente medio tiempo, y cuando sea doble tiempo sea realmente doble tiempo. Si no tuviera el metrónomo y yo me engaso mucho ahí en esa parte, puede pasar algo como esto. Entonces se pierde totalmente lo que era medio tiempo y doble tiempo, porque no estoy como tocando con seguridad las transiciones para ir y regresar luego, ¿verdad? Entonces el tener la subdivisión clara, el mínimo común denominador ahí, que serían las semicorcheas, y en base a eso puedo hacer fusas o hacer corcheas o negras o blancas o redondas. Entre más clara esté esa subdivisión, es como un hilo conductor que nos permite hacer transiciones a la mitad o incluso al doble, podría ser, por ejemplo. ¿Verdad? Un tempo ahí, digamos, como estándar, de ahí el doble, perdón, de ahí la mitad, de ahí el doble, de ahí la mitad de la mitad. Entonces vamos pudiendo pasar de un tempo a otro con seguridad, porque estamos seguros de la subdivisión. Ahora hablemos algo de independencia coordinada. Hay un ejercicio muy bueno que es de independencia coordinada, pero no es para que cada extremidad haga algo distinto, porque a todos nos gusta la independencia coordinada de cuando la mano izquierda hace una cosa, el pie izquierdo otra, la mano derecha otra, la mano izquierda otra, y se forman cosas increíbles. O por ejemplo, cuando uno oye gente como Horacio el Negro Hernández, que parece que fuera un pulpo, o que son 4 bateristas al mismo tiempo. Todo eso es increíble, es muy bueno y es muy enriquecedor, y gracias a esos ejercicios nos desarrollamos mucho y desarrollamos nuestra independencia. Pero también a veces los músicos con los que tocamos aprecian más lo que aquí en Guatemala le llamamos matices, que es lo que se le llama dinámicas. Es decir, cuando hay que tocar suave, cuando hay que tocar fuerte. Y muchas veces nosotros no tenemos el control de bajarle a una extremidad cuando las otras están a cierto volumen, y es un ejercicio muy bueno de independencia coordinada, aunque es más como coordinación de dinámicas. Por ejemplo, podemos agarrar un ritmo basiquísimo de rock como este, y mientras el bombo y el redoblante sigan al mismo volumen, el hi-hat sube y baja de volumen.
O por ejemplo, podría ser que el hi-hat y el redoblante estuvieran al mismo volumen y el bombo sube y baja. Y lo podríamos hacer con el redoblante y lo podríamos hacer con otros patrones que tal vez fueran un poco más complejos. Y este es un buen punto para hablar de algo que a veces nos pasa a los bateristas. Cuando estamos tocando en algún lugar y nos dicen, por ejemplo, toca más suave. Entonces, sí, ciertamente tocamos más suave, pero pasa esto. Por ejemplo, ahorita viene la indicación de tocar más suave. O sea, le bajamos volumen obviamente, pero también empezamos a tocar más lento. O cuando estamos tocando a una velocidad y nos piden que toquemos más rápido. Empezamos a tocar más rápido, pero también empezamos a tocar más fuerte. Entonces eso es algo importantísimo para todos los músicos, pero sobre todo para los bateristas, que cuando nos piden tocar suave, suave no es lo mismo que despacio, rápido no es lo mismo que fuerte, fuerte no es lo mismo que rápido y despacio no es lo mismo que suave, sino que una cosa es nivel de volumen y otra cosa es velocidad. Y es muy difícil porque uno generalmente cuando quiere tocar suave, sin querer, uno ni se da cuenta, baja la velocidad y viceversa. Entonces es un buen ejercicio ese que estábamos hablando. Y también, ya que estamos hablando de eso, en algún momento, no sé por qué, se empezó a dar la costumbre de que cuando uno tocaba un ritmo, acentuaba los números del compás, es decir, 1, 2, 3, 4, y lo que estaba en los contratiempos uno lo hacía suave. Y eso funciona un montón para un montón de cosas. Y me recuerdo un video de Dave Weckl de hace como 25 años que hablaba de eso, pero no necesariamente es una regla general. O sea, podemos en determinada canción tal vez funciona bien que todos los golpes sean igual de fuertes o igual de suaves. No hay que, digamos, como agarrar la regla general de que el hi-hat siempre debe ser tocado. Incluso podría ser al revés. Y creo que también aquí es buen momento para hablar de algo que a veces nos puede servir un montón cuando estamos tocando, que es el downstroke. El downstroke, que también se le llama golpe abajo. Es decir, empezamos arriba y terminamos abajo. Y el upstroke, que es el golpe arriba, empezamos abajo y terminamos arriba. Eso nos sirve para economizar movimientos. Por ejemplo, si yo quiero hacer esto, en lugar de bajar la baqueta, volverla a subir hasta arriba y luego controlar para hacer un golpe suave y quedarme abajo, por ejemplo, y luego tener que subir para dar un golpe fuerte, que sería algo así. Mejor dejamos la baqueta abajo después del golpe fuerte para quedar listos para hacer un golpe suave, y después de ese golpe suave subimos la baqueta para que quede lista para hacer el golpe fuerte. Entonces esto es lo que le llamamos el golpe abajo, el golpe arriba, golpe abajo, golpe arriba. Downstroke, upstroke, downstroke, upstroke. Este tipo de cosas nos ayuda mucho en general en la ejecución de lo que hacemos en la batería y nos ahorra un montón de movimientos. Hay otros dos golpes, que es el golpe suave, que empezamos y terminamos abajo, y el golpe completo, que empezamos y terminamos arriba. Eso nos sirve, por ejemplo, cuando estamos practicando un paradiddle. Cuando estamos practicando un paradiddle, que como sabemos es derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, y necesitamos acentuar, por ejemplo, cada 4 golpes.
ahí estamos aplicando eso, tal vez incluso sin darnos cuenta. Estamos haciendo el primer golpe como un golpe abajo, o sea, un downstroke. Luego hacemos un golpe arriba con la izquierda para quedar listos para cuando venga la de acento con la izquierda, mientras hacemos 2 golpes suaves o tap strokes, se llaman esos, con la derecha. Luego viene el acento con la izquierda y esa izquierda al acentar ahí se va a quedar abajo, entonces es un golpe abajo. Luego viene la izquierda con un upstroke para quedarnos listos para cuando empecemos otra vez desde el principio. Y luego vienen 2 tap strokes o golpes suaves con la izquierda. Entonces se forma esto. Puede ser que lo hagamos aunque no nos demos cuenta cuando estamos practicando, pero vale la pena también como tomarlo en cuenta o incluso grabarnos video o algo para después vernos cómo lo hicimos y que estemos tratando de economizar movimientos. En la batería sí, al contrario de la vida, aquí sí se vale querer obtener el máximo con el mínimo esfuerzo. Y también eso o sea, esto me da pie a hablar de algo. A todos nos gusta, como decía en un principio, digamos, copiar frases que hemos oído en discos, y eso es una escuela muy buena, es una de las mejores escuelas. De hecho, hay bateristas que prácticamente es la única escuela que han tenido y son grandes bateristas, copiar lo que hacen otros bateristas en los discos. Pero, por ejemplo, tomando algo que es un poco común, o por lo menos solía hacer hasta hace algún tiempo, que es un ritmo del baterista Jeff Porcaro. El ritmo es más o menos así. Ese es un ritmo que le llamamos halftime shuffle, el shuffle de medio tiempo. Es un ritmo que digamos, con los cuates siempre decíamos, la voz, ese ritmo como es de difícil y todo, y entonces uno se la pasa practicando y practicando, y qué bueno. Pero también hay cosas que podrían facilitar ese aprendizaje o hacer que uno llegue a ese punto de A a B de una forma más directa, sin estar sufriendo tanto. Por ejemplo, desmenuzar el ritmo, ver qué es lo que está pasando, qué está haciendo cada mano, y ver qué rudimentos o qué ejercicios nos pueden ayudar para llegar ahí. Por ejemplo, ya de entrada, como es algo basado en un sextillo, solo que quitamos ciertas notas y lo hace una sola mano. Por eso se llama shuffle a medio tiempo. Podríamos empezar practicando mucho jazz, por ejemplo. Solo como para agarrar la subdivisión y agarrar el feel o la sensación de cómo es eso. Por otro lado, podríamos estudiar el rudimento que se llama flam accent, que como sabemos es un flam de derecha, luego una izquierda, una derecha, y luego flam de izquierda, una derecha y una izquierda. Si aplanamos, por decirlo así, los flams y hacemos como más como unísonos, vemos que hay notas donde se juntan las manos y notas donde se separan, pero hay un punto ahí que se nos va a servir para, si estamos estudiando ese ritmo en particular, el de Jeff Porcaro, porque en esa canción él hace entonces el haber practicado el flam accent nos facilita las cosas. También practicar el paradiddle diddle, por ejemplo. Solo como para ayudarnos a tener más clara la subdivisión. Entonces,
si logramos desarrollar a un buen nivel el jazz, flam accent y el paradiddle diddle, vamos a tener más probabilidades de tener menos problemas con. Y luego ya solo le agregamos el bombo. Y después hasta vamos a poder hacer variaciones, porque no vamos a estar nada más enfocados a hacer el patrón exactamente como está en el disco, sino vamos a tener libertad de irnos por otros lados si se nos antoja, porque ya tenemos sólido y seguro la subdivisión, la mecánica de los movimientos, el downstroke, el upstroke, los golpes suaves, los acentos, la coordinación entre el bombo y el hi-hat. O sea, por eso les decía al principio que es muy importante ir como en forma progresiva cuando uno estudia y no de una vez de entrada hacer cosas difíciles. Es decir, la idea de aprender la batería y de también ustedes, si dan clases o el día de mañana dan clases, enseñarla, es que sea algo progresivo, porque puede haber resultados contraproducentes si uno de una vez de entrada quiere hacer las cosas de una forma avanzada. De hecho, ahorita entre la mara está famosa la película esa de Whiplash, y yo, por ejemplo, estoy bien emocionado de que hayan hecho una película acerca de alguien que quería ser baterista y toda la cosa. Pero sí estoy muy en desacuerdo en la forma de enseñar del cuate, que aparte de que era así como que para demandarlo ante los derechos humanos, el cuate quería que en una noche, empezando a las 8 de la noche y que salieron ahí a las 2 o 3 de la mañana, los pobres cuates ya obtuvieran el swing rápido. Y eso no lo iban a lograr en 6 horas, o sea, eso era para sentarse y aparte con su profesor de batería, no con este profesor que era el de ensamble, trabajarlo y a lo largo de varios días, y cuando ya lo sintieran cómodo, entonces ya tocaban con una banda, pero no meterlos a tocar con la banda cuando apenas les sale y todos ampollados y sudando y toda la cosa. O sea, no debe ser un sufrimiento el aprendizaje, y menos tocar música. Tocar música tiene que ser algo divertido y no tiene que ser algo de estar nervioso a ver si me va a salir o no, o si me van a echar de la banda o no. Incluso es el pobre cuate de la película, llega un momento en que mejor mete al closet su batería, no quiere saber nada de la batería. Eso nunca debería pasar con un músico. Entonces, cuando nosotros aprendamos o cuando enseñemos, tratemos de que todo sea progresivo. A veces hay mara, por ejemplo, que cuando da clases, tal vez no al extremo del profesor de la película, pero quieren así como que intimidar al alumno y va, vos ya sabes tocar rock, va, entonces ahora toca no sé qué, o qué pasó, mano, y ahí qué onda, y no sé qué. O sea, van como presionando al alumno y tal vez lo hacen porque ellos se sienten seguros y para ellos es fácil, pero ellos algún día también pasaron por eso, y además si están presionando al alumno de esa forma, ni siquiera van a conseguir buenos resultados. Entonces no es una forma que vaya a traer muy buenos resultados.